Lectura del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, los apóstoles y los presbíteros con toda la Iglesia acordaron elegir a algunos de ellos para mandarlos a Antioquía con Pablo y Bernabé. Eligieron a Judas, llamado Barsabás, y a Silas, miembros eminentes entre los hermanos, y enviaron por medio de ellos esta carta. Los apóstoles y los presbíteros, hermanos, saludan a los hermanos de Antioquía, Siria y Cilicia, provenientes de la gentilidad. Habiéndonos enterado de que algunos de aquí, sin encargo nuestro, os han alborotado con sus palabras, desconcertando vuestros ánimos, hemos decidido, por unanimidad, elegir a algunos enviároslos con nuestros queridos Bernabé y Pablo, hombres que han entregado su vida al nombre de nuestro Señor Jesucristo. Os mandamos, pues, a Silas y a Judas, que os referirán de palabra lo que sigue. Hemos decidido, el Espíritu Santo y nosotros, no imponeros más cargas que las indispensables, que os abstengáis de carne sacrificada a los ídolos, de sangre, de animales estrangulados y de uniones ilegítimas. Haréis bien en apartaros de todo esto. Saludos. Los despidieron y ellos bajaron a Antioquía, donde reunieron a la comunidad y entregaron la carta. Al leerla, se alegraron mucho por aquellas palabras alentadoras. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Mi corazón está firme, Dios mío, mi corazón está firme. Voy a cantar y a tocar. Despierta, gloria mía. Despertad, cítara y arpa. Despertaré a la aurora. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Tocaré para ti ante las naciones, por tu bondad, que es más grande que los cielos, por tu fidelidad, que alcanza las nubes. Elévate sobre el cielo, Dios mío, y llene la tierra tu gloria. Te daré gracias ante los pueblos, Señor. Aleluya, aleluya, aleluya. A vosotros os llamo amigos, dice el Señor, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. Aleluya, aleluya, aleluya. El Señor esté con vosotros. Lectura del Santo Evangelio según San Juan. En aquel tiempo, Jesús continuó diciendo a sus discípulos: Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Nadie tiene amor más grande que el que da la vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamo siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor. A vosotros os llamo amigos, porque todo lo que he oído a mi Padre os lo he dado a conocer. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto, y vuestro fruto permanezca. De modo que lo que pidáis al Padre en mi nombre os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Palabra del Señor. La primera parte del tiempo de Pascua escuchábamos los relatos de las apariciones de Jesús para confirmarnos, igual que se tuvieron que confirmar en su día los apóstoles, en la seguridad de que Cristo
ha vencido a la muerte, ha vencido al pecado y que por lo tanto vive para siempre. Y vive a pesar de que, como confesamos en el credo, está sentado a la derecha de Dios, pero vive también entre nosotros y así lo ha prometido Él. Yo permaneceré con vosotros todos los días hasta el fin de los tiempos. Por lo pronto, y digamos que el signo más eminente de su presencia entre nosotros está en el sagrario, ahí donde se guardan las especies eucarísticas, ahí está Cristo, ahí está, y por eso ante Él hacemos genuflexión, nos ponemos de rodillas, le adoramos, porque ciertamente es Él, el Hijo de Dios, que está presente. Pero de la misma manera se hace presente también en la celebración eucarística, como en todos los sacramentos, porque es Él quien bautiza, es Él quien perdona los pecados y es Él también quien por medio del Espíritu transforma el pan en su cuerpo y el vino en su sangre. Y antes nos ha dirigido su palabra como lo acabamos de hacer ahora mismo. Hemos escuchado al mismo Cristo que nos hablaba. Y nos hablaba, si nos damos cuenta, tratando de dirigirnos hacia una vida en la que estemos participando de la misma vida que Él nos ofrece y comunicándola a los demás. Dicho de otra manera, Cristo nos ha constituido a los que creemos en Él en un cuerpo, en una comunidad, en una eclesía, en una asamblea, en una iglesia. Es evidente en la intención de Cristo cuando nos dice todas estas cosas y es evidente también en el comportamiento de los apóstoles que habían recibido el mandato de Cristo, que de ninguna manera, después de las apariciones y después de recibir el Espíritu en Pentecostés, de ninguna manera se fueron cada uno por un lado a hacer la guerra por su cuenta, y aun cuando ciertamente hacían viajes misioneros como San Pablo, pero notemos que lo hacían no sin que antes la comunidad rezara por ellos y los enviara. Había una vida orgánica, una vida entre que las personas que creían en Jesús tenían una fuerte relación entre sí. ¿Para quién, si no, Jesús nos da el mandamiento que acabamos de escuchar? En otros pasajes del mismo Evangelio de San Juan nos habla de un mandamiento nuevo. Y ciertamente la novedad no está en el mandato del amor mutuo. Eso ya resumía los mandamientos del Antiguo Testamento cuando se decía, hay dos mandamientos principales: amarás a tu Dios con todo tu corazón, toda tu alma, todas tus fuerzas, y al prójimo como a ti mismo. Es ahí donde está la novedad, porque Jesús, el mandamiento nuevo que nos deja, ya no es el punto de comparación que amemos a los demás como nos amamos a nosotros mismos. Ha elevado mucho el listón y nos dice que amemos como Él nos ama. Y ahí es donde tenemos que meditar cómo ama a Cristo, cómo ama a su Iglesia. Él mismo, con sus palabras, nos ha dicho que no hay mayor amor que el de dar la vida por aquellos a quienes se ama. Y Él lo ha hecho. Nos pide a nosotros también, por lo tanto, la donación de nuestra vida en favor de los demás. No necesariamente va a ser una donación sangrienta. A veces los mártires también se la pide el Señor, pero la vida se puede dar también minuto a minuto, día a día, en la entrega fiel a la voluntad de Dios, en el cumplimiento de las propias obligaciones, de los propios compromisos, en la dedicación a extender el reino de Dios. La vida se puede dar, insisto, de muchas maneras. Quienes no la dan son los que se encierran en sí mismos. Ese es el gran enemigo, diríamos, del seguimiento de Cristo, el egoísmo. Porque esa vida, la vida de los que se encierran en sí mismos, no la dan, se la guardan para sí mismos. Todo mi tiempo para mí, todo mi dinero para mí, todas mis capacidades para mí, etc.
Y estos, nos dirá Jesús, se quedan estériles, su vida estéril. En cambio, los que no tienen miedo a perder, entre comillas, su vida, los que la dan, estos son los que la ganan y los que la encuentran. Por eso, qué importante es que comprendamos el espíritu de lo que Jesús quiere de nosotros. Cuando nos dice que nos amemos mutuamente, no está pensando, insisto, en que cada uno viva su vida por su cuenta. Está pensando en que para poder llevar a término ese amor mutuo, tiene que haber relación. No se puede amar a distancia. No, yo te quiero mucho, pero tú allí y yo aquí. No tenemos nada que hablar, no tenemos nada que hacer juntos. Pero ¿cómo puede llamarse amor a eso? Es que el amor de Dios, el amor que Cristo nos enseña, no es un amor fundamentado en los afectos, sino en la entrega. El Hijo de Dios no ha venido a ser servido, sino a servir y dar su vida en rescate por muchos. Y así nosotros tenemos que aprender a dar nuestra vida en el servicio a los demás y entregándonos por el bien de los demás. Cada uno con su vocación, cada uno desde su puesto en la vida, pero lo que no podemos perder de vista es este mandamiento del amor. Es el característico, dado evidentemente no solo para nosotros, esto sería muy importante para todo ser humano, pero al menos los que decimos creer en él, tendríamos que aceptar que esta tiene que ser la norma de nuestra vida. Esta, fundamentalmente, y todo lo que ayude a que esta norma la cumplamos. Pero no pensemos que sin amar podemos decir que somos cristianos. Esto el mismo San Juan en sus cartas lo va a decir hasta de una manera, si queremos, cruda. El que dice que ama a Dios y no ama a su prójimo es un mentiroso. Así de fuerte lo dice. Y es que Cristo ha unido el amor a Dios y el amor a los demás, porque en realidad es que de lo que se trata es de amar. Y cuando se ama no se elige a este sí y al otro no. El amor de Dios es universal. Él hace salir su sol sobre buenos y malos y hace llover sobre justos e injustos. Y cuando todos somos injustos, no hace llover, que es lo que quizá nos está pasando. Y ya podemos pedir al Señor que tenga compasión de nosotros, porque a pesar de ser injustos, el Señor, que es bueno, puede enviarnos esa lluvia que tanto necesitamos. Pero Él ciertamente no elige a unos sí, a otros no. Dios ama porque no sabe hacer otra cosa más que amar. Nadie tiene amor más grande. A continuación dice algo que a mí personalmente me llega y me impresiona mucho. No sois vosotros los que me habéis elegido, soy yo quien os he elegido y os he destinado para que vayáis y deis fruto y vuestro fruto permanezca. Cuando llegó el momento de irme a ordenar de sacerdote, de esto va a hacer muy pronto 50 años, hubo en mí un cierto temor. ¿Y cómo me voy a atrever yo a aceptar esta misión? Yo me conocía y me conozco, y sé mis defectos y mis debilidades y mis pecados. Pero ¿cómo me voy a atrever yo a decirle al Señor que sí, que quiero que me cuente conmigo para ser sacerdote? Pues ese temor me lo quité a base de meditar en estas palabras de Jesús. No me habéis elegido vosotros a mí, soy yo quien os he elegido. Y eso fue lo que me dio tranquilidad hasta el punto de que elegí estas palabras como lema de mi sacerdocio. No me habéis elegido vosotros, yo os he elegido. Y os he destinado para que vayáis y deis fruto. Una vez más, Cristo está pensando en la vida de todo cristiano como un misionero, como alguien que está en relación con los demás, viviendo el mandamiento del amor.
Decía también antes que, de la misma manera, los apóstoles, con la palabra de Jesús, clarificada por la llegada del Espíritu Santo, tenían muy claro que ellos tenían una responsabilidad con respecto al conjunto de los creyentes. Aquí vemos que se ocupan de un problema que había surgido en Antioquía de Siria, de donde era originario San Lucas y donde habían predicado algunos de los que huían de la persecución en Jerusalén, y allí habían predicado a Jesús y lo habían aceptado las gentiles también. Pero enseguida surgieron las diferencias, los procedentes del judaísmo y los de la gentilidad. Los del judaísmo decían que había que aceptar toda la ley de Moisés comentada por los maestros de la ley, con todas las prescripciones que tenían, más de 300. Y algunos apóstoles dijeron, no, eso no es necesario. Total, que mandan a Pablo y Bernabé a Jerusalén a consultarlo con los apóstoles, aquellos de los que se decía, como nos comunica San Pablo en una de sus cartas, que eran las columnas de la Iglesia, los responsables últimos. No olvidemos, allí estaba Pedro, a quien Jesús había dicho, tú eres Pedro, y sobre esta piedra que eres tú edificaré mi iglesia, te daré las llaves del reino de los cielos, etc. Hasta tal punto tenían conciencia de que sus decisiones no eran de ellos solos, que hemos escuchado como en la carta que envían se les dice, hemos decidido el Espíritu Santo y nosotros. Atención, primero el Espíritu Santo y nosotros como instrumentos suyos. No es hemos decidido nosotros y el Espíritu Santo, no, al revés. Es el Espíritu quien nos guía y nosotros dócilmente acatamos lo que nos dice. Y esto es lo que va a ir estableciendo un corpus, un cuerpo jurídico en la Iglesia para el comportamiento y la convivencia de unos y otros, porque va a haber que ir resolviendo problemas según se van presentando. Y así hasta hoy. La Iglesia, por lo tanto, no es un tinglado que se han inventado los hombres. Es la acción del Espíritu que sigue guiando, según el mandato de Jesús, a su Iglesia hasta el fin de los tiempos. Así pues, tenemos que vivir nuestro seguimiento de Jesús en la Iglesia y no a pesar de la Iglesia. Igual que los cristianos casados no están llamados a hacerse santos a pesar del matrimonio, sino a través del matrimonio. A través del matrimonio es su elemento de santificación. De la misma manera, los cristianos todos llamados a santificarnos en la Iglesia y no a pesar de la Iglesia. Esa Iglesia de la que formamos parte todos, incluido Cristo, el Espíritu Santo, que es la cabeza. Y nosotros, con la carga de nuestros pecados y nuestras debilidades, formamos parte de ella, somos sus miembros. Esta es la Iglesia a la que Dios ama y esta es la Iglesia a la que nosotros tenemos que amar. A cada uno, a todos y cada uno de los hermanos, a todos y cada uno, con nuestras debilidades y nuestros pecados incluso. La Iglesia, no lo olvidemos, es al mismo tiempo santa, porque en ella está el Señor, sus sacramentos, su gracia, y pecadora, porque de ella formamos parte los seres humanos. Pero es el Señor el que nos ha dejado esta forma de vivir, su seguimiento, que es la forma de que nosotros nos salvemos y que ayudemos a otros a salvarse.